Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Gracias le damos a Dios por los hermanos que nos esperan, que nos sintonizan en América Latina. Hemos recibido muy buenos reportes de los hermanos en Nicaragua, en República Dominicana y Colombia, que le enviamos los links y de allá nos dan fe de que están en sintonía. Así que, amados, saludos. Igual acá en el centro de Panamá, los hermanos que nos sintonizan, le damos gracias a Dios por su confianza. Hoy está con nosotros el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. También está con nosotros nuestro hermano Camilo Escobar. Camilo Escobar es el que tiene que ver con todo lo que es las redes sociales y le damos gracias a Dios porque siempre tenemos nuevas personas que nos sintonizan y nos dan su reporte y nos comentan, y es la parte que nosotros siempre queremos, que usted también pueda acercarse, comentarnos sus dudas, sus preguntas, y le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Sabe que este mes de septiembre hemos estado celebrando en Panamá lo que es el mes de la Biblia, y muchas iglesias han hecho dinámicas y nosotros no podemos quedar por fuera, porque a Dios le agrada que le demos una posición relevante a la palabra del Señor. Y tenemos unas preguntas que son preguntas comunes que de una u otra forma nos llegan a nosotros y queremos hoy hacer un programa dirigido especialmente a lo que es el valor de la palabra del Señor. Usted sabe, Pastor Cristian, que una de las preguntas que vienen siempre a las personas, ¿por qué Dios nos dejó un libro que es la Biblia, que de una u otra forma se convierte en el manual donde las personas se acercan para poder tener una guía? Precisamente porque la Biblia es la palabra de Dios revelada. Es Él mismo revelándose a su creación, revelándose a los hombres, diciéndonos exactamente cuál es el plan que tiene, el plan de salvación principalmente. De hecho, a veces decimos la Biblia contiene todos los aspectos de la vida, y no es que es falso, claro que es cierto, pero realmente la Biblia nos narra o nos dice las cosas que son necesarias para conocer al corazón de Dios y el plan de salvación. Si vemos la Biblia, mi hermano Rigoberto y amigos que me escuchan de etapa a etapa, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a ver que tiene un tema central. Cuando comienza la Biblia, el Antiguo Testamento habla de la preparación del hombre o del mundo para la venida del Redentor. Luego llegamos a los Evangelios y es la manifestación de ese Redentor. Luego viene el libro de los Hechos, que es la divulgación del mensaje de ese Redentor. Pasamos a las cartas, que es la explicación del mensaje del Redentor, y finalmente Apocalipsis, que es la consumación de la obra del Redentor. Así que hay un tema central que es la redención del hombre, lo que Dios planeó desde mucho antes, porque ustedes creen, como dice uno por ahí, Dios no usa pijama. Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva iban a caer. Él ya tenía preparado un plan de salvación para nosotros, y es lo hermoso, nos muestra realmente que tenemos un Dios que piensa en nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y Él actúa en maneras similares. Cada fragmento de la Biblia, cada narrativa, cada discurso nos da una idea de cómo es el corazón de Dios, cómo piensa Dios en determinadas circunstancias. Por lo tanto, cuando vivimos circunstancias similares, podemos decir, Dios me habló porque vi cómo Él se comportó de tal o tal forma, o cómo se sintió. Por ejemplo, cuando Israel le fue infiel. Obviamente, haciendo nuestra extrapolación, ya sabemos cómo se siente Dios cuando nosotros pecamos, cuando no somos fieles. Así que es un libro que me encanta. ¿Por qué? Mira, a veces yo hablo con gente y tú crees que la Biblia la escribieron anoche. Es tan pertinente, mis amados. Es tan pertinente porque como está basada en principios, y los principios son eternos, no pasan. Así que usted siempre podrá leer la Biblia, siempre dirá, wow, esto lo escribieron para mí. Amén, pastor. En 1 de Pedro 1, 24, 25 dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es una revelación escrita de Dios para el hombre, es nuestra guía, y como siempre lo hemos mencionado en Hombres de Integridad, es el manual del fabricante. Allí encontramos la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de pensar. Es una orientación
básica para el hombre que necesita a Dios, porque el que no necesita a Dios, wow, es algo que, ¿cómo le puedo explicar? No tengo palabras para decirlo, pero en algún momento hasta los ateos he escuchado personas que dicen, oh Dios mío, ayúdame. En ese instante ocurren a Dios, y aquí en el mes de la Biblia estamos muy contentos porque Dios debe estar contento en estos instantes. Todo el mundo está celebrando el mes de la Biblia. Escuchaba en una radioemisora en estos días hicieron un concurso de Biblia, y una amiga de Chiriquí, desde sus 4 años de edad, ella leía todos los textos bíblicos, y a raíz de este concurso se ganó un viaje, un beneficio. Se leía la Biblia, como usted lo dijo, de tapa a tapa, se leía la Biblia, los versículos, y lo memorizaba. Y entonces mi consejo esta mañana es poder orientarlo, y que usted pueda leer la Biblia, pueda atesorarla, pueda guardarla en su corazón, porque en aquel momento que usted necesite ese pasaje bíblico, usted lo puede aplicar a su vida. Son las cosas que hoy nosotros podemos acercarnos a ese libro. Es una realidad, uno de los libros más leídos es la Biblia. Yo creo que en ese grupo hay algo también que resalta con esto de Dios darnos la Biblia, que es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente. Y esto es lo relevante de este libro, porque el Espíritu Santo está presente cuando usted está leyendo la Biblia, que usted le puede preguntar ahí mismo al autor. Porque dice la Biblia que los hombres que escribieron la palabra del Señor fueron hombres, sí, porque también hay sus detractores, hay gente que cuestiona lo que es la palabra del Señor. Pero cuando uno empieza, y parte del pastor Cristiano tocó, cuando uno empieza entonces a abrirle su corazón y a querer conocer a Dios, porque por eso es que Dios nos da la Biblia, para que nosotros lo conozcamos a Él, conozcamos su carácter, conozcamos toda su majestuosidad y conozcamos el amor que Él nos tiene a nosotros. Y son las cosas que cuando empezamos a darle lectura a la palabra del Señor, teniendo al autor, el Espíritu Santo, que nos puede orientar. Y qué gran experiencia uno tiene cuando uno lee la palabra del Señor, Pastor Cristian, y uno se atreve a orar en ese momento antes. Yo pienso que ahí es que está el asunto. Cuando uno ora y uno le pide, Espíritu Santo, yo quiero que tú, que inspiraste la Biblia, me hables referente. Usted ve que del mismo libro le van a saltar versículos, le van a venir ideas, se le va a abrir su entendimiento, y usted va a ver la Biblia como dice la palabra, como un manantial de agua, donde uno llega a beber esas aguas en medio de cualquier adversidad, porque el hombre pasa por problemas, por situaciones adversas. Ahí Dios le da ese regalo al hombre para que nosotros podamos leer la palabra del Señor, y es más, cuando la leemos, y algo que yo tengo mucho beneficio, Pastor Cristian, cuando yo leo la palabra del Señor y la leo en voz alta, que yo mismo me escuche. O sea, cuando yo mismo me escucho, memorizo mejor la palabra del Señor. Es correcto, y me parece interesante lo que menciona mi hermano Rigoberto, porque mucha gente a veces dice, eso lo escribió un hombre, pero no, es un hombre inspirado por Dios. La inspiración es una de las doctrinas bíblicas en la cual pues, nos hace ver que Dios es el autor de la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro pues explica claramente que la Biblia no es un invento humano. El texto bíblico pues no se originó en la mente de alguien, sino que los autores bíblicos, estos hombres y mujeres que Dios usó, literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo. En otras palabras, aunque cada autor humano, pues él escribió desde su propia experiencia, desde su propio contexto y con su propio vocabulario y estilo, pero fue el Espíritu Santo que lo llevó pues a decir exactamente lo que quería que dijera. Y esto es lo que Pedro enfatiza al afirmar que los autores bíblicos fueron literalmente inspirados por Dios. Hay un verso que me gustaría leerlo, que va a reforzar lo que el pastor Cristian comenta, y está en el Salmo 119. Mira lo que dice el Salmo 119:50. Dice, ella, hablando de la palabra del Señor de la Biblia, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tremendo. Mira lo que dice el 52, ahí mismo del Salmo 119. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea que la palabra de Dios es tan rica y es tan llena de consejos, que en los momentos de adversidad, ahí la palabra juega ese rol. ¿Y cuántos de nosotros podemos hoy decir que leyendo un salmo, usted sintió que era Dios hablándole a su corazón en medio de esa adversidad? Y quiero insistir en este aspecto porque hemos dedicado este programa y el de mañana a hablar un poco de la Biblia, y lo importante de la Biblia para nosotros es reconocer lo cual es una de nuestras principales doctrinas, que es la doctrina que habla de la inspiración de la Biblia. Entonces,
mucha gente cuestiona a lo largo. Cualquiera de nosotros, cuando está tratando de llevar la palabra, principalmente a alguien que se considera ateo, dice, es que eso es un libro escrito por hombre. Y este siempre es el argumento. Pero es que esta inspiración no solo se trata del autor. De hecho, algunos liberales dicen que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, claro está. Pero que a la hora de escribir, ciertos errores humanos entraron en la palabra que escribieron. Entonces, ya estoy viendo dos cosas. Primero, estamos hablando, y es lo que queremos destacar en este programa de hoy, que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Dios inspiró a más de 40 hombres y mujeres para que registraran con precisión lo que Él quería decir. Pero eso sí, no anuló sus personalidades, no anuló su cultura, y cada uno habló desde la perspectiva de su personalidad. Ahora bien, no solamente es inspirada, como lo dije, sino que es inerrante. Tú puedes saber con precisión, lo puedo afirmar, que la Biblia no posee errores. Y cuando tú creas que hay un error, realmente es posible que haya una mala interpretación exegética del pasaje, en la cual no estás tomando el contexto de ese texto para interpretarlo de la forma correcta. Pero normalmente, para que entendamos todo, no solamente es un libro inspirado por Dios. Si es inspirado por Dios, por supuesto, no puede tener errores, mi hermano Rigoberto. Y hay algo, Pastor Cristian, que usted menciona eso, que es importante, que uno que ha pasado a ser profesor en los institutos bíblicos, hay muchos versículos que a veces son difíciles de interpretar. Por ejemplo, hay uno en Job que se cuestiona mucho, que dice que vino y entre los hijos de Dios vino Satanás. Entonces muchas personas dicen, pero ¿cómo es que vino también Satanás a hablar con Dios? ¿Será que Satanás era hijo de Dios? Pero cuando vemos esos pasajes oscuros, esos pasajes difíciles, tenemos que irnos al original, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Cuando vamos al original, nos damos cuenta, por ejemplo, si es la del 60, Casiodoro y Reina, que eran 2 personas, ellos se valieron para interpretar en base a su perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al original, nos damos cuenta que ellos jamás, el original no dice que eran hijos, el original dice que era ángel. Entonces nos damos cuenta que ellos cambiaron la palabra hijos por ángel. Entonces eso causa confusión y a veces causa duda en las personas. Muchas personas agarran estas cositas así, entonces quieren como deteriorar que todo el libro entonces tiene errores, cuando la palabra de Dios no tiene errores. Vamos a un pequeño cambio y volvemos nuevamente. No sea parte del día porque tenemos otras preguntas interesantes. Queremos hablar también sobre eso, lo vamos a ver en el próximo bloque, así que no sea parte del día. Queremos hablar por qué los primeros cristianos no llevaban la Biblia. Hoy en día también. Así que no sea parte, quédese con nosotros. Ahora, vamos a este cambio. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Después de este cambio, hermanos, de vuelta, este es su espacio, Hombres de Integridad, y hoy estamos hablando el valor de la Biblia, que es la palabra de Dios. En el bloque anterior vimos varias cosas interesantes, vimos cuál es una de las cosas, por qué Dios nos da la Biblia a nosotros, y el pastor Cristian aportó de que una de las cosas que Dios hace es por el amor. Nos dio la palabra del Señor para que nosotros conociéramos su carácter, conociéramos su plan. Hablamos que la Biblia es un manual, nos comentó nuestro hermano Camilo que la Biblia es un manual donde el fabricante nos los dio para que nosotros que la usamos veamos todo el panorama bíblico desde el Génesis, cómo fue la creación del hombre, hasta el final, el resultado del Mesías que vino como vicario, como salvador por nosotros. Pero hay algo que también la Biblia lo da relevante y hemos querido tomar preguntas que son las preguntas que a veces como que están más en los pasillos de la iglesia, en los comentarios de los cristianos.
Y uno que es muy relevante, Pastor Cristian, es por qué los primeros cristianos no llevaban Biblia. Entonces, hoy en día, con esto de la pandemia y la tecnología, en un dispositivo móvil, tú puedes cargar hasta 20 Biblias, puedes cargar hasta 10, 15 comentarios en un celular, y puedes tener mucho más, sin contar los otros libros que puedes tener. Entonces, esto como que nos está llevando a volver a lo mismo de los primeros cristianos, que no llevaban la Biblia a los lugares. Bueno, yo creo que esa pregunta hay que contextualizarla, mi hermano Rigoberto. La Biblia es un compendio de 66 libros, como hemos dicho, escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero este libro fue escrito no en un solo momento y en un solo lugar. Fue escrito a través de más de 1500 años. Desde que comenzaron a escribirla hasta que la terminaron, pasaron más de 1500 años. Entonces, tú puedes ver a la gente de la antigüedad, o sea, desde, digamos, a Malaquías, que cuando ellos hablaban de la palabra para ellos era la Tanakh, o sea, los libros escritos por Moisés, el Pentateuco, el profeta Isaías y algunos que consideraban de mucha relevancia. Y esos eran los que se leían en las reuniones, pues cuando ellos asistían. Pablo, cuando estaba escribiéndole a los corintios, él no pensó que estaba escribiendo la Biblia. Pablo sencillamente estaba correspondiendo a información que había recibido de esta iglesia del cual él la supervisaba, y decía, bueno, aquí hay unos asuntos que hay que arreglar. Y escribió cosas sin saber que lo que él estaba registrando para nosotros, 2500 años más tarde, por decirlo así, 2000 años más tarde, constituiría la palabra de Dios. Así que tenemos que entender que la Biblia se elaboró en más de 1500 años, no se escribió al mismo instante. Entonces, obviamente, la tecnología de esos tiempos, o sea, ¿dónde escribió Dios la ley? En unas tablas de piedra. ¿Dónde escribieron los profetas? En papiros. ¿Dónde escribió, digamos, ahora nosotros, dónde escribimos? En papel. Y ahora ya ni en papel, ahora escribimos en hojas electrónicas. Así que tienes que tener en cuenta toda esta secuencia de adelantos tecnológicos desde la piedra hasta lo que tenemos hoy. Ahora yo puedo cargar fácilmente, y de hecho así es, en mi aplicación de Biblia en el celular tengo más de 30 versiones de la Biblia. En cambio, Pablo rogaba diciendo, por favor, tráiganme mis papiros, tráiganme mis libros, porque no era algo con lo cual él hubiese podido andar por ahí. Y qué lindo, Pablo lo anhelaba, Pablo lo quería, pero nosotros tenemos muchas maneras de cargar la Biblia con nosotros 24/7, y preferimos usarla para ver el TikTok o otra cosa así. Amén, pastor. En los primeros tiempos los cristianos no llevaban la Biblia porque la Biblia no estaba la Biblia, estaban rollos de papiros escritos por grandes profetas donde podían compartir el evangelio en cualquier instancia, debajo de un árbol, en la sinagoga, en cualquier casa. Y el punto principal que nosotros siempre hemos ejercitado en Hombres de Integridad es la comunicación, el poder comunicarle efectivamente ese mensaje del evangelio de parte de Dios a las personas que necesitan esa sanidad o ese dolor o por ese momento, esa circunstancia que alguien esté pasando. Dios usa a sus hijos como instrumento para llevar el evangelio. Y en cuanto a la tecnología actual, pues son tiempos que han cambiado y han moderado, y actualmente nosotros estamos cada quien en su casa y estamos grabando, y la tecnología ha sido una bendición de parte de Dios por sabiduría a muchos hombres, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que la tecnología la han utilizado para otro tipo de eventos de maldad, pero Dios es un Dios de amor, y así como en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en todas las versiones de redes sociales, este mensaje le llega a usted de Hombre de Integridad. Dios nos utiliza para poder llevar ese evangelio en un dispositivo, más de 20 libros, más de 50 Biblias, y les exhorto que podamos aprendernos un versículo por día, y le aseguro que cuando usted no va a tener necesidad de sacar el celular de la mano para en aquel momento recitarle un versículo a alguien que en su momento lo necesite. Y precisamente, mi hermano Rigoberto, usted inició hablando de que la Biblia era el libro más leído, y es así, es el libro más leído, pero por ser el libro más leído, también es el libro más controversial, mi hermano. Ha recibido ataques, la gente duda y pone cada día en duda su veracidad. Entonces,
Tú me preguntabas que cómo fue que fue surgiendo la Biblia, porque la gente no cargaba Biblias por ahí. Es que todos estos libros inspirados por Dios, no fue que alguien llegó y dijo, bueno, yo considero que este sí, este no. Tuvo que pasar por unos procesos que le llamamos canon. El canon, la palabra canon en su original significa vara o regla. Entonces, los 66 libros que hoy conocemos juntos, llamados Biblia, fueron los que pasaron el canon. Entonces, la propia Biblia se autentica a sí misma, puesto que estos libros, pues, como les dije, fueron inspirados por Dios, pero ya eran canónicos en el momento que fueron escritos. Las decisiones que los hombres tomaron en estas reuniones, en estos concilios, para considerar cuáles libros debían ser conocidos o reconocidos como parte del canon, esto nos dio, tuvo que estar Dios también en este proceso, no solamente al escribirlo, sino para inspirar también a estos hombres, para poder guiarse y decir, este es el libro correcto, estas son las pautas que están siguiendo, por lo cual consideramos que es escrito por Dios o inspirado por Dios. Entonces, la canonicidad siempre va a ser un aspecto importante. Hay que ver cómo surgió el Antiguo Testamento, porque hay un canon del Antiguo Testamento y también hay razones por las cuales libros del Nuevo Testamento pues entraron en este paquete de Rigoberto de 66 libros. Es tan interesante este tipo de temas porque esto nos amplía a nosotros tener un referente cuando hoy en día la Biblia se está cuestionando. Otras de las cosas, porque hoy en día estamos viendo también un resurgimiento del Islam y donde el Islam está promoviendo la Biblia de ellos, que es el Corán. Entonces ellos nos dicen a nosotros los cristianos que nosotros no reverenciamos la Biblia como ellos reverencian el Corán. Por ejemplo, usted no ve a ningún practicante del Islam rayando el Corán o marcándole un versículo con un capítulo, con un ganchito, porque eso dicen que eso es una blasfemia, tú poder rayar o marcar una Biblia. Entonces nos damos cuenta que ese extremismo, porque no es el libro, sino es el contenido que tiene el libro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos vamos a la religiosidad, nosotros también empezaríamos a reverenciar el libro con el que tenemos que rendirle todo honor, toda adoración. Es al que inspiró la palabra del Señor, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo, y hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron. Entonces hay que tener ese equilibrio y no irse a ese extremo que hoy en día se nos cuestiona a nosotros los cristianos, como que nosotros no reverenciamos la Biblia como ellos reverencian sus libros. Es que una cosa sería amar la Biblia y otra cosa sería ser bibliólatras, o sea, adoradores del libro. Y la verdad que no es el libro, no es el libro negro con borde rojo o dorado, es lo que eso significa, la palabra que está ahí contenida. Mira, hermano, puede venir en el formato que tú quieras, sigue siendo la palabra de Dios. Puede ser que venga en un papiro, es palabra de Dios. Puede estar en hojas de papel bond, es palabra de Dios. Puede estar digitalmente en mi computadora, sigue siendo palabra de Dios. Nosotros amamos esa palabra, el significado, cuando este logos se transforma en nuestra vida, se transforma en rema, cuando tú lees y dices, eso fue escrito para mí. Usted sabe, Pastor Cristian, ahora que usted menciona eso, hay algo que se está dando, ¿no? Y en eso animamos a la pastoral. Ya gracias a Dios, muchos pastores han tenido que aceptar que muchos hermanos llevan la Biblia en su celular. Entonces antes como que se le exigía mucho, por lo menos en el tiempo mío, yo tenía que llevar una Biblia física, una Biblia física a la Biblia y que la gente me viera con la Biblia. Ya ahora no tanto, o sea, la misma pastoral ha tenido que aceptar, aunque muchas personas también llevan supuestamente la Biblia en el celular, pero están chateando. Entonces, ¿qué sucede? Mucho también causa distracción. No, y el pastor se ríe y el hermano Camilo se ríe, pero los que lo están utilizando es verdad. Uno piensa que están leyendo la Biblia en el celular o en la tablet y están chateando. Entonces, hay algo que también nosotros tenemos que estar claro, que tenemos que aceptar, pero también tenemos que regular eso, Pastor Cristian. Yo he tenido que aprender a adaptarme a los tiempos. Antes yo decía, abran su Biblia, ahora digo, abran y prendan sus Biblias en el libro tal, capítulo tal. Yo creo que hemos aprendido, todos estamos adaptándonos a esta tecnología, adaptándonos a los contextos en los cuales estamos. Lo importante es llevar la Biblia. Yo creo que podemos terminar así, Rigoberto. Amemos la Biblia, amemos el libro que Dios inspiró, amemos ese libro que es el corazón de Dios revelándose a todos nosotros.
vamos, qué tal, qué hermoso cuando nosotros podemos traer orientación. Miren, mañana queremos seguir con este tema porque hay otras preguntas que han causado ciertas diferencias, así que no se pierde el programa de mañana. ¿Qué tal, Camilo, si nos despide en oración? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la enseñanza, Señor, de poder aprender a amar tu palabra cada día y ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, todo aquel que nos ha sintonizado pueda ceñir tu palabra y tu bendición en el nombre poderoso de nombre Jesús. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa